Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en una nueva emisión del programa En la Polémica. Son las 19 horas en punto, las 7 de la noche, en todo el territorio continental ecuatoriano. Transmitimos desde la ciudad de Guayaquil en vivo para todo el país. El gobierno del presidente Rafael Correa no tiene un líder de oposición vigoroso, sólido y trascendente. Últimas encuestas refieren que Jaime Nebot, Lucio Gutiérrez y ahora Fabricio Correa son los más visibles, pero todos con evaluaciones muy bajas. El aparecimiento de Fabricio Correa en el escenario político y convertido en el más severo opositor del gobierno incorpora un ingrediente francamente excepcional. La historia registra algunos casos de presidentes que en ejercicio del poder mantuvieron discusiones, disputas o peleas con sus hermanos. Isidro Ayora y Eloy Alfaro son los casos más relevantes. Ahora, ¿qué busca Fabricio Correa? ¿Por qué surge este distanciamiento? ¿Cuáles son los alcances de una situación así? Hay quienes han llegado a decir incluso que existe una especie de tongo, una componenda para parecer distanciados cuando la realidad es otra. En fin, son cientos y miles las conjeturas y las especulaciones alrededor de un acontecimiento como el que estamos viviendo. Es bueno recurrir entonces directamente al actor central de esta situación y por ello esta noche, en La Polémica, tenemos un diálogo a fondo con Fabricio Correa. Así que empezamos inmediatamente. Bienvenido, ingeniero, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Usted Gracias. ha señalado en declaraciones... ¿Puedo comenzar? Sí. Yo necesito dar una disculpa pública. Yo dije en un programa que era tan limitado Ricardo Patiño que si tenía 2 puntos menos IQ calificaba de mongolito. Entonces me reclamó mi mujer, mi hija, me llamó el papá de un niño Down, al que quiero mucho, además al niño, y me dijeron, mira, Ricardo nunca va a llegar a calificar de mongolito porque los niños mongolitos no tienen doble discurso y solo saben dar alegría y amor. Así que yo me disculpo de corazón. Y a eso se refiere el presidente de la República hoy en su intervención en la Plaza de San Francisco. Vamos a escuchar eso más adelante. Sabía, no porque he hace escuchado. una alusión justamente a eso. Pero yo quisiera empezar por otro tema, ingeniero. Usted ha señalado que hoy en el Ecuador no hay libertad de expresión. Usted dijo a la cadena internacional Univisión que los canales del gobierno no le permiten expresarse. Ahora podemos hablar con absoluta libertad, sin ninguna limitación, salvo la del tiempo, pero usted está en absoluta libertad de expresarse, ingeniero. Me alegro, Andrés, y me alegro que usted haga una excepción. ¿Por qué una excepción? Porque sigo diciendo que los canales del Estado no me entrevistan y tengo muchas limitaciones en otros. Entonces espero que esta sea la tónica de aquí en adelante, porque yo lo que estoy diciendo es la verdad, a un riesgo personal. Ya se está tramando la próxima semana otra historia, seguramente de que yo causo convulsión nacional, para ver si me presionan a mi salida del país, me meten preso. Yo no tengo miedo, porque el que habla con la verdad no debe temer. La verdad nos hará libres. ¿Cómo era la familia suya cuando ustedes eran chiquitos, cuando ustedes eran muchachos? ¿Cómo era la relación entre los 3 hermanos? Bueno, entre los 4, porque cuando era chiquito todavía vivía mi hermana menor, que Claro, era un ángel, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo siempre asumí mi rol de hermano mayor porque la gente sabe, cuando yo tenía 7 años mi papá pues marchó para Estados Unidos, regresó 4 años después y de alguna manera yo tuve que asumir pues el ser el varoncito, chiquito, pero varoncito de la casa. ¿A qué edad usted asumió ese A los 7 años. ¿A los 7 años? Y mi mamá, por la necesidad económica, consideró apropiado enviar a mi hermana Pierina a los Estados Unidos, con lo cual quedamos mi hermano Rafael y mi hermana Bernardita. Luego regresa mi papá cuando yo tenía 11 años prácticamente, en sexto grado, regresa mi hermana Pierina, y de ahí en la adolescencia siempre los choques se daban entre Rafael y Pierina, porque Rafael siempre fue no bromista, sino hostigoso, y la sacaba de quicio, y si la llamaba el enamorado, lo insultaba al enamorado. Entonces mi hermana tenía unas uñas muy fuertes, lo aruñaba, lo dejaba como cebra, así, rayado. Lastimado, sí, aruñado. Sí, y él a su vez pues la golpeaba. En el caso mío, también era agresivo conmigo, pero como yo era más fuerte, lo lograba inmovilizar. Si es que faltaba mucho tiempo para que llegue mi mamá, lo que hacía era que lo llevaba inmovilizado hasta la puerta, y prefería yo irme a jugar al colegio al frente,
hasta llegue mi mami, si quedaba poco tiempo lo tenía inmovilizado hasta que llegue, porque a él este reto de hermano menor, hermano mayor, y cuando yo sea grande te voy a pegar y te voy a superar, y parece que le dura Pero eran condiciones muy complejas las que usted refiere, o sea, entre hermanos habían disputas muy grandes, se daban de puñetes, aruñazos. Pero así pasa pues en las casas. Los chicos míos también, sino que siempre hay papá y mamá en la casa. Peleas, ¿no? Claro, entre hermanos. Entonces es normal, depende, de muchachos. Es obvio, y el país lo conoce, que los Correas pues tenemos una gran vocación de liderazgo, entonces siempre que hay esos temperamentos fuertes va a haber choques. ¿Cómo impactó y cómo quedó marcado en ustedes la muerte de su padre? ¿De mi papá? Sí, claro. Pero eso fue ya en el año 95. En mi caso particular muy duro, porque yo como hijo mayor siempre estuve cerca de mi papá, lo cual considero un error de mi papá, porque debió haber atendido también de igual manera a Rafael, más que Rafael lleva su nombre, ¿no? ¿Y qué? ¿Porque usted era una especie de mimado de su padre? Más que mimado, era el mayor, entonces siempre me llevaba a mí a trabajar juntos, y cuando mi papá vivió en Quito, era gerente de venta de la Cervecería Nacional, era una linda oportunidad de conocer el país, viajar con él. Debió haber hecho un mes yo y otro Rafael, pero normalmente estaba conmigo. Entonces, desde ahí generamos una gran relación. Mi papá tuvo una infancia muy dura, ¿no?, que lo marcó, y tenía muchas inmadureces, tenía el temperamento así de Rafael, de que siempre retaba la autoridad, siempre era rebelde. Era rebelde, era inconstante en los trabajos porque siempre se peleaba con el jefe, o sea, todo lo que él representaba, autoridad superior, lo desafiaba las leyes eran muy relativas para él, por eso comete el error que lo tuvo 3 años y medio en prisión en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esas cosas yo las veo reflejadas a veces en Rafael, es su naturaleza ya, lo que le sale de su manera de ser. Entonces, claro, yo con mi papá fui un muy buen amigo, y luego fui casi un muy buen hermano mayor también, porque cuando se divorció de su segundo matrimonio y se quedó sin trabajo, yo le acogí en mi camaronera y le di trabajo. ¿A su papá? A mi papá, y así lo fui acompañando en sus depresiones. ¿Y en qué circunstancias falleció su padre? Mi papá, desgraciadamente, optó por autoeliminarse. ¿Y usted asistió un poco a ese escenario tan truculento, tan doloroso? A ver, es muy duro entender esto, estamos hablando de un tema muy delicado. Yo le estoy preguntando cosas muy personales, no, muy íntimas. Es que el tema del suicidio es harto incomprendido, hay que saber lo que es la depresión. Mi papá era un hombre que sufría de depresión, y Dios me dio a mí, y digo siempre esto porque a raíz de la muerte de mi papá me deprimí yo, y yo no soy depresivo, sí. Pero natural, y viví 6 meses, porque no es muy rápido salir de este tema, el proceso con medicación, con acompañamiento médico, y después de eso, ¿por qué digo que Dios me dio esa bendición? Porque yo reflexioné, si para mí fue un semestre, mi papá, que tenía 61 años, vivió 120 episodios de estos que yo viví. Depresivos, tan sí, porque él tuvo 61 años, es 122 veces medio año que estuve yo. Y ahí me percaté lo duro que es vivir con la depresión. Es una enfermedad muy incomprendida, porque la persona deprimida no se le ve por fuera ningún defecto. Mi papá, la gente le decía, ¿y tú por qué reniegas? Si tus hijos son exitosos, tu hijo te da trabajo, te da un carro, tienes una casita, la gente... Porque es una cosa que se rumia por el interior y tiene que tener un acompañamiento. Yo era ese acompañamiento. Y cuando mi papá murió, pues yo me deprimí. ¿Y por qué eran estas crisis de depresión de su padre? Porque la depresión es una enfermedad. ¿Pero por qué? ¿Tenía algunos sufrimientos de naturaleza? Sí, su infancia fue muy dura. ¿Qué dolores venían? Vea, como consuelo de los deprimidos, la depresión es una enfermedad de gente inteligente y sensible. Claro. Por eso se da mucho en los artistas. Los artistas son inteligentes y sensibles, por eso se comunican bien con la gente.